Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie, así que diciendo esto, comenzamos. En este momento, Kunpin está supervisando a los sirvientes para hacer guirnalda. Cuando la princesa Nil escuchó esto, su corazón de repente tembló. Sintió un calor intenso, como un fuego, en su interior. Hace muchos días que no la puede ver. Sin embargo, tiene muchas preguntas que hacer. En la distribución del palacio frontal, si se quiere bajar a la planta baja, hay que pasar por las escaleras. Desafortunadamente, esta área era a menudo donde la princesa Panmica reclutaba a sus sirvientes para sentarse y preparar arbustos de flores y guirnarlas por todo el salón. La princesa Nil miró el anillo de platino en su mano con ojos que parecían irónicos. Sin embargo, en el fondo sabía que no podía bajar. Mientras esa persona esté ahí abajo, me quedaré en la habitación. La princesa Nil se giró, tomó su libro grueso y lo colocó en su regazo antes de fingir que lo abría y lo releía con interés. Entonces bajaré y le traeré algo de comida. Prin dijo. Me gustaría solo un poco de té, no tengo hambre en absoluto. Mi señora no comió nada esta mañana y anoche tampoco, murmuró Prin. No tengo apetito. La princesa Nil dijo esto y en silencio se inclinó para leer un libro. Era una señal de que quería interrumpir la conversación con Prin. Prin suspiró suavemente y lentamente salió de la habitación y se dirigió a la cocina en la parte trasera del palacio. Al bajar las escaleras, Prin no pudo evitar mirar en secreto la esbelta figura de Lady Pilantita y descubrió que su hermoso y dulce rostro ahora estaba pálido y blanco, no tan perfecto como siempre. Además, sus ojos parecían cansados, como si no hubiera dormido en días y noches. Pilantita accidentalmente hizo contacto visual con Prin y rápidamente giró en otra dirección. Prin contuvo la respiración y pasó junto a Kunpin, emocionada como si ella misma estuviera peleando con Kunpin. Prin desapareció momentáneamente hacia la cocina y regresó con una bandeja de té y un plato con unas galletas, hasta que la princesa Panmica, que estaba observando el trabajo de los sirvientes, tuvo que hacer preguntas. ¿Qué sucede? Sí, Su Alteza. Prin hizo una reverencia cuando escuchó que la princesa Panmica la estaba llamando. ¿Es este el té de la princesa Nil? Sus ojos penetrantes miraron con recelo la bandeja que sostenía Prin. Sí, mi señora. En este momento no deberías llevar comida ni bocadillos, ¿verdad? La poderosa y resonante voz de la princesa Panmica rápidamente llegó a oídos de Pilantita. La princesa Nil desea comer esto, Alteza, dijo Prin. Bajó la cabeza después de responder la pregunta de la princesa Panmica con una expresión respetuosa, pero sus ojos marrones parecían tener muchas palabras críticas escondidas en su interior. El elocuente rostro de la princesa Panmica se llenó de preocupación. Entonces pregúntale a la princesa Nil si quiere comida. Yo misma lo haré. Sí, su majestad. Prin simplemente respondió así, ya que en ese momento estaba enojada con la princesa Panmica y Lady Pilantita, quienes se atrevieron a causar tanto dolor a su señora. Pilantita miró a Prin, llevando la bandeja de té al piso de arriba, hasta apartarse de vista, porque cada vez que veía a Prin parecía como algo conectado, que le hacía sentir como si también hubiera visto a la princesa Nil. Involuntariamente imaginó el gesto de la princesa Nil cuando levantó el té y tomó un sorbo, mientras leía o miraba por la ventana, o tocaba algunos discos que contenían melodías relajantes, y luego comenzaba a dibujar varios diseños, o dibujar como ella quisiera, o hacer un dibujo de ella, o tal vez ya no la vuelva a dibujar porque ya la odia. Ahora Pilantita no estaba segura. Kunpin, Kunpin. Sí, tía. ¿Por qué estás tan distraída? Hay muchas cosas que hacer.
La voz de la tía era severa en muchas partes. Por favor, perdóname, tía. Pilantita respondió suavemente antes de bajar la cabeza y continuó haciendo una guirnalda de un solo hilo que requirió mucha habilidad. Mientras tanto, el lujoso auto negro del vicepríncipe entró y se estacionó frente al palacio. Dos damas saludaron a la princesa Pamica antes de voltear y saludar a Pilantita. ¿Quieres que te ayude, Kunpin? Gracias por tu amabilidad, Kun-Or, pero probablemente no me atreva a molestarte. Primero descansa en la sala de espera. Pilantita sonrió levemente a las dos hermanas. Pilantita siempre se preguntó por qué Kun-On tenía unas vacaciones tan largas, porque no veía señales de que Kun-On regresara a estudiar durante su último semestre a Inglaterra. Kunpin, ¿dónde está la princesa Nil? Finalmente se dio la vuelta y le preguntó a Pilantita, quien tenía una expresión confusa. Probablemente está en su habitación. ¡Qué vergüenza!, dijo Kun-On. Kun-On suspiró. Hoy tengo algunas lecciones que me gustaría discutir con la princesa Nil. Bueno, será en otra oportunidad, dijo Pilantita y sonrió suavemente. Desafortunadamente, Kun-On estaba a punto de darse por vencida, pero Prin bajó las escaleras en ese momento. Los ojos de Kun-On eran como los de una persona perdida, que de repente vio la luz al final del túnel. Prin, que planeaba bajar a la cocina a almorzar, se detuvo cuando escuchó a Kun-On saludarla. Por favor, ayúdame a decir a la princesa Nil que vine a verla. Prin escuchó esto y en lugar de aceptar la petición de Kun-On, Prin no pudo evitar mirar en secreto a Lady Pilantita. Se sorprendió al ver los ojos de Lady Pin, que ahora estaban alterados. Prin se vio obligada a bajar la cabeza. Caminó de regreso a toda prisa en la dirección de donde había venido. Una vez más, Pilantita miró la espalda de Prin hasta que casi desapareció de su vista. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.